Mateo capítulo 26, ahí vamos a entrar con el estudio de esta noche en el versículo 30. Por favor, sígame con su vista atentamente. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está hablando de Jesús y sus discípulos, la última noche antes de ir a la cruz. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33, palabras de Pedro. Acompáñenme en el 33, por favor, todos. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ya notó las palabras de Pedro? Pedro está diciendo: Señor, aunque todos te dejen, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, aunque todos te traicionen, aunque todos te dejen solo, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo dijo? Cuidado con esas palabras, hermanos. Cuidado con decir yo nunca. Cuidado, hermanos. Ahorita va a ver por qué, por el tema de esta noche. Yo nunca me escandalizaré. Ahora sabemos la historia. ¿Se escandalizó o no? ¿Cometió errores o no? ¿Metió el pie, sí o no? Y bien metido, ¿verdad? Aunque había dicho yo nunca me escandalizaré. Cuidado con esa frasecita. Mire lo que dice en el 34, yo lo leo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesucristo el Señor le deja ir esa profecía que tristemente fue cumplida en Pedro horas después. Versículo 35, todos juntos, palabras de Pedro. ¿Qué dice? Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora este es el preámbulo, este es el contexto. Quiero estudiar el pasaje siguiente, pero quería leer eso antes de iniciar con el 36. Sígame con su vista en el 36, pero ya sabemos lo que pasó con Pedro antes. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, escuche: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué iba a hacer Jesucristo, hermanos? A orar. ¿Y cuál fue la instrucción allí? Quédense, siéntense en lo que voy allá a orar. Versículo 37. Y tomando a Pedro, entonces tomó aparte a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Entonces Jesucristo tomó a 3: a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a los otros 9 los dejó más lejos, y tomó a ellos 3. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, escuche las palabras de Cristo una noche antes de ir a la cruz: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Repita esa instrucción de Cristo. Dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Esa fue la orden. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, el Evangelio de Lucas, este mismo pasaje, lo traduce como alejándose a un tiro de piedra, es decir, unos metros adelante, donde todavía podían alcanzar a verlo. Jesucristo se aleja, se aparta un poco de ellos y dice, yendo un poco más adelante, estoy en el 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, es la oración de Cristo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe qué significa la copa? Así es, la copa simboliza en la Biblia sufrimiento, castigo,
¿Recuerda las copas del Apocalipsis? Que fueron juicios, o mejor dicho, serán juicios sobre la tierra. Ahí la palabra copa quiere decir sufrimiento, el castigo venidero. ¿Y a qué se refería Cristo con la copa? ¿Con su muerte en dónde? En la cruenta cruz. Y el Señor Jesucristo, su oración al Padre dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, es una oración preciosa. Cristo le está diciendo: Padre, si es posible, líbrame de esto que me viene, que yo sé que me viene, líbrame de esto. Pero al final de la oración, ¿cómo dice, hermanos? Chéquelo, ¿cómo dice ahí en su Biblia? ¿Cómo dice al final la oración? Que así termináramos todas nuestras oraciones. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Cristo está sometiendo su petición a la voluntad. Váyame siguiendo, hermano. ¿De dónde saca eso hoy la gente de que declara y dice que en el nombre de Jesús esto y se te hará, como si fuera acto de magia, o como si Dios fuera un genio de la lámpara maravillosa y te dijera: tú pídeme lo que quieres, que tienes un cheque en blanco en la oración? No es cierto. La oración no es un cheque en blanco para pedirle a Dios lo que tú quieras con la seguridad de que Él te lo va a dar. Falso. Vean la oración de Cristo. La oración de Cristo le hace una petición a su Padre, pero al final le dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De modo que la oración no es otra cosa sino la búsqueda de la voluntad de Dios en mi vida. Pero ese es otro tema de la oración. Mire el versículo 40. Vino Jesús a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermanos? Durmiendo, como algunos en el culto, ¿verdad? Es más, leamos todos el 40 juntos. Todos juntos el 40. ¿Qué dice? Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, me gusta cómo lo vierte Marcos, porque dice que cuando llega Cristo y ve que los tres que él había dejado para velar y orar, regresa a verlos, y los tres, ya iba a decir los tres cochinitos, ¿verdad? Los tres discípulos están en la cama, bueno, estaban ahí en la roca, pero estaban durmiendo. Dormidos. Ahora, hermanos, ¿cuál había sido la orden de Cristo? Que se quedaran a velar y orar con Él. Y llega Cristo a verlos y dice que están dormidos, y le dice a Pedro, en Marcos me gusta cómo lo dice, porque dice: Simón, ¿duermes? Simón, ¿duermes? Como diciendo: tú, Simón, habiendo dicho horas atrás, yo nunca. ¿Me captó la idea? Hermanos, no había pasado ni 2 horas, estoy seguro, de que Pedro había dicho: yo nunca. Simón, ¿duermes? Tú que me acabas de decir. Es como cuando nosotros venimos al templo, tomamos una decisión un domingo, y para el miércoles estamos haciendo otras cosas que no agradan a Dios. Y si Dios nos encontrara y nos dijera: Arturo, ¿no oras? ¿Tú que enseñaste de la oración el domingo, no oras? ¿Siente esa confrontación de Cristo con Pedro? Simón, ¿duermes? Y mire por favor lo que continúa, versículo 40. Así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo había orado Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste 1 hora? No cuánto estuviste en tu Face 1 hora. No cuántos videos del YouTube has visto en 1 hora. ¿Cuántas veces has orado 1 hora? ¿Saben qué, hermanos? Pelíese conmigo si quiere al final. Pero le voy a decir esto. Para mí, la medida mínima del tiempo de devoción personal es 1 hora. Y no estoy imponiendo una regla,
Es mi convicción y se las comparto. Para mí, el tiempo a solas con Dios cada día, donde le busco en su palabra, donde oro, donde traigo a Él mis peticiones, donde escribo lo que aprendo de su palabra. Ese momento que en mi caso es como a veces 5:30, a veces 6 de la mañana. Ese momento que paso a solas con Dios cada día, para mí, yo me autoimpongo. Mínimo debo pasar delante de su presencia 1 hora. No me lo estoy checando. Ya mi reloj biológico ya tiene ese estándar en mi mente. Pero le invito a hacerlo porque dice aquí la Biblia que Cristo oró, ¿cuánto? Ahora, acompáñenme en el versículo 41, hermanos. Este es el versículo de esta noche. ¿Qué dice? Todos fuerte el 41. Lo repito, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Continúo. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, es decir, se alejó a orar nuevamente, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez, o sea, la segunda vez, y los halló ¿cómo, hermanos? Otra vez durmiendo. Eran bien cristianos estos tres. Eran bien bíblicos como nosotros, ¿verdad? Bien bautistas, bien maranata estos tres, ¿verdad? Cualquier momento lo ocupaban para dormir. Dice que los halló nuevamente durmiendo. Y aquí viene una frasecita, véala, 43. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya sé lo que están diciendo algunos. Pastor, pues pobrecitos, ¿tenían sueño? Qué mal Cristo que los pone a orar cuando tenían sueño. Cristo dio una orden: quedaos aquí y velad conmigo. Y ellos se durmieron. Una vez, 2 veces, versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿cómo les dijo? Ya, dormid ya, ¿verdad? Ya, quédense dormidos, ya, no importa. Por tercera ocasión los encuentra dormidos y les dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y todos sabemos que el que le entregó fue Judas, el Iscariote. Mi tema en esta noche se llama: cuando la debilidad humana nos vence. Cuando la debilidad humana nos vence. ¿De dónde obtengo este título? Del versículo cuando Cristo les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es, grítelo, la carne es. ¿Con qué característica Cristo menciona a la carne como una carne débil, en debilidad? Fíjese, volvamos a leer por tercera vez versículo 41, todos hermanos, con esa voz dominguera que nos caracteriza, bien fuerte el 41 unidos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese cómo identifica al espíritu. ¿Qué dice del espíritu? ¿Que el espíritu es débil? ¿Qué dice del espíritu? Está dispuesto. Ahora, pastor, ¿a qué espíritu? ¿Al Espíritu Santo se refiere ahí? No. Ahí se refiere a tu espíritu, porque la Biblia enseña que todo ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es la parte especial que se comunica con Dios, nuestro espíritu. Cuando usted ora, lo que se conecta con Dios es su espíritu. Cuando usted canta a Dios, lo que se conecta con Dios es su espíritu. Porque Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo?
en espíritu y en verdad. Juan 4:24. De modo, hermanos, que ahí Cristo está hablando de tu espíritu, mi espíritu, tu espíritu, que amamos a Dios. Dice, el espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto. Dígame otro sinónimo de dispuesto. Está fuerte, animoso. Está decidido. Quiere hacerlo. Anhela. El espíritu del cristiano, hermanos, anhela las cosas de Dios. ¿No es así? Nuestro espíritu anhela las cosas de Dios. Nos gustan las cosas de Dios. A nuestro espíritu le encanta venir mañana y tarde, miércoles, viernes, y si hubiera algo el lunes, vendríamos el lunes, porque nuestro espíritu se goza. Por cierto, ¿sabe por qué? A muchos, y si no es que a todos los que asistimos fielmente a nuestra iglesia, nos encanta estar en este lugar, no por la iluminación, no por la ventilación, no por la pintura, no por la voz de este pobre hombre, sino porque aquí nuestro espíritu se goza y es edificado con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo les he escuchado a ustedes decir, pastor, me encanta escuchar la palabra de Dios, por supuesto, porque el espíritu está, ¿cómo? Pero viene una calamidad cuando habla Cristo de la carne. ¿Y qué dice de la carne, hermanos? ¿Qué dice? La carne es débil. Mi tema se llama cuando la debilidad humana nos vence. Cuando la debilidad humana, como ahí Pedro, como Jacobo y Juan, a esos tres, van a ser nuestro ejemplo hoy. Cuando la debilidad humana nos vence, nos derrota, nos gana. Y quiero introducir diciéndole, preguntándole, ¿qué es aquello que le lleva a usted continuamente a pecar? ¿Qué es aquello que a usted continuamente le lleva a pecar? No me lo va a decir, pero piénselo. ¿Cuál es la piedra con la que siempre tropiezas? Piénsalo, por favor. ¿Cuál es la piedra con la que siempre tropiezas? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que puedes estar muy bien 3 días, 4 días, pero se presenta algo el viernes y lo único que escuchas es tu ser cayendo en pecado, azotando en pecado? ¿Qué es aquello? En otras palabras, ¿cuál es tú? Pero fuerte, ¿cuál es tú? Debilidad. Cuando la debilidad humana nos vence. ¿Cuál es tu debilidad, hermano? A esa debilidad, déjeme decirle algo interesante, a esa debilidad de las que estamos empezando a hablar, porque Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A esa debilidad humana, el mundo le llama de varias formas. El mundo le llama tropiezo. ¡Ay, tropecé! ¡Ay, qué cree, pastor! Mi hija de 15 años tropezó. Ups, ¿verdad? Casi. Ups, tropezó, ¿verdad? Y le llama tropezón a aquello. Algunos le llaman caída. Pastor, tuve una caída. Y yo dije, pues, ¿de dónde se aventó, mi hermano? Es paracaidista. Tuve una caída. Otros le llaman error. Es que mi hijo cometió un error. ¿Y qué pasó con su hijo? Embarazó a su novia, pero es un errorcín. Y luego lo bajan, errorcín. Y ya casi yo les diría, bueno, errorcicicín, ¿verdad? ¿No es así el mundo? El mundo le llama a esa debilidad tropiezo, caída, error, fallas. Y esta es tremenda, porque cuando tú estás conociendo a una persona, ¿qué te dice la otra persona? Estoy hablando en un término de matrimoniarse, de conocerse para matrimoniarse. ¿Qué se dice uno al otro? Pues mira, yo quiero que sepas que yo tengo mis fallas. O sea, como qué, hermanos, como advirtiendo, ¿verdad? Anticipando, mira, si te vas a casar conmigo, quiero que sepas que yo tengo mis fallas. Y hace así fallas, como si fuera coche, ¿verdad? Y le fallara la bomba de esto, y el sensor de aquello, y la manguera de acá, ¿verdad? Tengo mis fallas. Y el mundo le llama de esta manera, minimizando la importancia de estas cosas, de estas debilidades. Pero esto es lo importante. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a todo eso? Hermano Raúl, dígalo fuerte. ¿Cómo le llama la Biblia a las debilidades humanas?
le llama pecado con todas sus letras. Esas fallitas. En mi vida tengo un detallito. Soy adúltero. Qué detallito, ¿verdad? Tengo un detallito. No puedo decir una frase sin maldecir. Un detallito. Cualquiera lo tiene. Eso lo dice el mundo. Eso lo dice el mundo. Y te lo hace ver como una debilidad normal, que todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo hace y por lo cual no pasa nada. Pero la Biblia le llama a ello pecado, a esa debilidad humana. Y quiero decirle, hermanos, con todas sus letras también, que esos pecados, cada pecado ofende a un Dios que es 3 veces santo. Hermano, tus fallas ofenden a Dios. Dile como quieras, tus pecados ofenden a Dios. Mis pecados ofenden a Dios. Es más, antes de ofender a cualquier otra persona, antes de ofender a tus padres, antes de ofender a tus hijos, antes de ofender a tu cónyuge, a quien ofendes con tu pecado es a Dios. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. ¿Cuál es ese pecado? Mire, ¿cuál fue con Pedro? Volvamos con Pedro. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? A ver, quisiera escucharlos, hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Pedro, Jacobo y Juan? Allí estamos en Mateo 26, no lo cierre. ¿Cuál fue el pecado de estos 3 discípulos semejantes a nosotros? ¿Cuál fue su pecado? Ya no le digamos fallita, tropiezo, no. ¿Cuál fue su pecado? ¿Quién me dice? A ver, pero levanten su mano para tener orden. Virginia. Exactamente. Esa fue la falla, el pecado. Cristo había dicho una orden y ellos la rompieron. Y la rompieron porque prefirieron ¿qué? Dormir. Ahora, síganme en esto, hermanos. ¿Dormir es pecado? Evidentemente no. Dormir es una necesidad humana. Escucha, hermano. Pero cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces por sueño, es pecado. Medítalo. Pastor, ¿está mal si me compro una pantalla de 50 pulgadas? Esa, la del templo, parece, ¿verdad? Chiquito, yo quiero una de 50 pulgadas para ver bien mis películas. ¿Es pecado, pastor, tener un... ¿Verdad que no? Si tú te compras una pantalla de 50 pulgadas, que no cuesta 5 pesos, y no eres fiel a Dios con el diezmo y la ofrenda, eso es un pecado. Porque estás desobedeciendo a Dios en una orden que Él dio, por alcanzar otras cosas y otros propósitos que atañen no a tu espíritu, sino a tu carne. En el caso de Pedro, ¿qué le venció? El sueño. El sueño, hermanos, no es pecado, pero si desobedeces un mandato por causa del sueño, estás pecando. Es como alguien dirá, pastor, ¿está mal ir al cine? Yo no estoy ni en pro ni en contra del cine, solo lo estoy diciendo como un ejemplo. ¿Está mal ir al cine? Como le decía yo a los jóvenes en Villahermosa, ¿cuánto te gastas en ir al cine? No, pues la entrada tanto, los nachos, el hot dog, obviamente no voy solo, le pago a mi amigo, ¿verdad? Vamos los dos, aparte es el VIP, el 3D, ya no sé qué tanto existe hoy, ¿verdad? No, pues como unos 400 pesos. ¿Y ya diste a misiones? ¿Ya ofrendaste a misiones? No, pero es que para eso no me alcanza. Fíjese, para eso no me alcanza. Y solamente estoy dando un ejemplo, hermanos, de algo que en sí no es pecaminoso, pero se puede volver pecaminoso porque estamos desobedeciendo el mandato directo de Dios. Hay debilidades que nos ganan, que nos derrotan, que van en contra del Espíritu. Aquí Pedro, hermanos, fue vencido por su carne, se durmió. Y por eso Cristo le dijo esta sentencia: Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, acuérdate, métetelo aquí adentro, pero la carne es débil. Y cualquier cosa que nos haga poner en segundo plano a Dios, aquello se convierte en un ídolo y algo pecaminoso en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es
Tu debilidad. Quizá tu debilidad, voy a hablar al aire, no estoy pensando en nadie. Quizá tu debilidad sea el alcohol. No estoy diciendo que seas un borracho. Escuchen bien la pregunta. ¿Es tu debilidad el alcohol? No estoy diciendo que estés tomando. No estoy diciendo que saliendo de aquí te vas a ir a comprar. Estoy diciendo, ¿es tu debilidad? ¿Es tu debilidad el cigarro? ¿Es tu debilidad el cigarro? ¿Es tu debilidad las mujeres? No que andes con muchas, sino es tu debilidad, y ustedes saben de lo que estoy hablando, hermanos. ¿Es tu debilidad el placer sexual? ¿Es tu debilidad? Y aquí antes era solamente hombres, ahora esta pregunta se amplía a mujeres. ¿Es tu debilidad el placer sexual? Yo he estado con mi esposa delante de consejerías con mujeres que nos dicen, pastor, fui débil y caí. Hablando de mujeres, fui débil y caí. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Los malos pensamientos? ¿Es tu debilidad? ¿Los malos pensamientos? ¿Pensamientos que se vuelan a donde no deben ir? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Tu pecado con el que luchas? ¿Un mal hábito? ¿Un mal hábito? O quizás, y aquí voy a arrasar con varios, incluyéndome a mí, quizá tu debilidad está en tu carácter. En tu carácter, tu debilidad es en tu carácter, es decir, eres un iracundo. ¿Qué es un iracundo? Alguien que se deja llevar rápido por la ira. Alguien que se aira mucho. ¿Es tu debilidad la ira? Y miren, hermanos, en este momento quiero hacer un ejercicio simplemente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, sinceramente, no por nada y no por nadie, pero apóyeme en en este examen, cuántos de los que estamos aquí podemos decir sinceramente, batallo con la ira? No que sea mi principal debilidad, pero batallo con la ira. Levante su mano, por favor. Las manos no mienten, pueden bajarla. Y aquellos que no la levantaron, se enojaron por no levantarla, ¿verdad? ¿Por qué pregunta eso el pastor? Yo no la voy a levantar. ¿Qué le pasa, verdad? Ya me airé. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En tu carácter? ¿Eres iracundo? ¿Eres temperamental, verdad? Que si tu hijo te dibujara, dibujaría un toro. ¿Cómo es tu papá? Como un toro, ¿verdad? Nada cariñoso, como un potro salvaje. ¡Brum, brum! Temperamental, tu carácter. ¿Cuál es tu debilidad en tu carácter? ¿Eres una persona rencorosa? ¿Rencorosa? Eso es, hermanos, una debilidad. ¿O eres en tu carácter alguien cuya debilidad es la autosuficiencia? Que te sientes autosuficiente siempre y que no necesitas de nadie. ¡Oh! Aquí entro a terreno más nuestro, hermanos. ¿Es tu debilidad la pereza? ¿La pereza? ¿Sabe qué? Esto me duele lo que voy a decir. Yo a veces he preguntado, el viernes lo hice, pero lo he preguntado varias veces, ¿cuántos están cansados? Y la verdad, hermanos, yo sé que algunos se ríen, pero a mí me duele en el espíritu. ¿Cuántos están cansados? Y levantan su mano muchachitos de 16, 18 años, que no han hecho otra cosa más que nini, ¿verdad? Más que ir a la escuela. ¿Y quién está cansado el viernes? Yo estoy inmensamente cansado, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Eres un joven. Es como yo me parara, hermanos, qué cansado estoy. Tienes 30 años, tienes la vida por delante. Lo que eres es que eres perezoso. Hay pereza. Y quizá es tú. Pínteme un perezoso, hermano. Pínteme un perezoso. Hamaca colgada. Rollo envuelto. ¿Ah? Movimiento oscilatorio. Y sonidito más o menos así. Y luego el clásico, no estoy reproduciendo ninguna escena que he visto en sus casas.
Y de repente, fulanito, párate, ya llegó el pastor, vete por la coca. No sé por qué nos dan coca, deme agua simple. Al rato me la van a aplicar. Fulanito, párate, ya llegó el pastor, vete por la coca. Y solo escuchas gruñidos, ¿verdad? Tipo, el hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Hulk. No, yo decía otro, el de las nieves, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad? El abominable hombre de las nieves. Que vaya mi hermanita, ¿verdad? Yo fui la última vez. Perezoso. Hermanos, escuchen esto. ¿Es tu debilidad la pereza? ¿Saben que cuesta mucho aceptar esa parte? No estoy diciendo que todos lo son, te estoy preguntando. ¿Es tu debilidad la pereza? ¿O esta que debe calarte más en el alma? Tus hijos batallan con la pereza, y si tus hijos batallan con la pereza, es que tú y yo como padres hemos hecho algo mal. Algo nos ha faltado. ¿Es tu debilidad la pereza? Otro que es hermanito de la pereza. ¿Es tu debilidad el ocio? ¿El ocio? Ocio, 2 puntos, tiempo libre sin propósito. Eso es ocio. Tiempo libre sin propósito. Que algunos dicen, es mi día libre, que no puedo hacer lo que yo quiera. Si no tienes un propósito en tu día libre, estás de ocioso. Eres ocioso. Y yo lo he predicado y lo volveré a predicar. El ocio es el taller donde Satanás trabaja. El taller del diablo se llama tiempo de ocio. Cuando un joven está de ocioso, ¿sabes qué va a agarrar? Cualquier hábito pecaminoso. Cuando una chica está ociosa, ¿sabes lo que va a agarrar? Cualquier hábito malicioso. Cuando un adulto está ocioso y dice, estoy trabajando, pero realmente está de ocioso, lo que se le va a presentar son oportunidades de caer, de pecar. ¿Tu debilidad es el ocio? ¿Tu debilidad? No lo traje, se me olvidó. ¿Es tu teléfono? ¿Tu debilidad es tu teléfono? Y lo quería traer, hoy que lo quería traer, se me olvidó. Lo quería sacar. ¿Es tu teléfono tu debilidad? Qué bonitos aparatos que sirven para mucho. Pero ¿cómo se han convertido en una debilidad para muchos cristianos? Sepáralos de su teléfono y casi les da un paro cardíaco. No se rían, hermanos, en serio. Yo les conté un caso de que en algunas casas por error se cortaba el internet y los hijos de esa casa se volvían ansiosos, se ponían ansiosos y con prácticamente un ataque de ansiedad porque el internet fallaba. Esto es un caso verídico que les estoy contando. Fallaba el internet y los hijos en la casa se ponían como locos, como psicóticos, por la falta de esa necesidad. Ahora, ¿será que eso está alimentando su espíritu, hermanos? ¿Qué está alimentando? Dígamelo. La carne. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El sueño? Voy más rápido porque es la lista larga. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El adulterio? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Las mentiras? Algunos su debilidad es mentir. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El hurto? Mi esposa y yo nos acordábamos hace ratito cuando yo estudiaba este tema, le pregunté, ¿te acuerdas de una persona que nos dijeron que batallaba con el hurto? En otras palabras, dicen en mi pueblo que era uña larga, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y que nos encargaron que lo vigiláramos. ¿Te acuerdas? Sí, mi esposa se acordó. ¿Cómo hay personas, hombres, mujeres o hijos de familia que tienen la batalla con el hurto, con robar? ¿Es su batalla, su debilidad las blasfemias? Leo esto, hermanos. Hasta se han acostumbrado a vivir con esa debilidad las personas. Tú sabes cuál es tu debilidad, hermano. Oh, tus debilidades. No me las tienes que decir, por favor, no me las digas. Pero tú sabes cuáles son tus debilidades, las que te hacen caer, las que te hacen desobedecer a Dios, las que te hacen que tu espíritu se quede seco y la carne engorde. Tú sabes cuáles son esas debilidades en ti, y te voy a decir otras 2 cosas que espero que Dios te hable a través de ello. Tú sabes esas debilidades, pero lo más importante es lo que viene. Dios sabe esas debilidades que tú tienes.
Y algo que debería erizarnos la piel: Satanás sabe las debilidades que tienes. No porque Satanás sea omnisciente, no lo es. Pero Satanás y sus demonios se dedican a estudiar, no solo observar, estudiar a los cristianos, y dice: su talón de Aquiles es este. Sobre de él. Y quiero enseñar, hermanos, repetir algo que debe ser continuamente recordado. Satanás puede ponerte la tentación, puede acercarte a la tentación, puede ponerte el pecado en charola de plata para que lo hagas y lo cometas. Pero escucha algo, hermano, solo tú decides dar el paso de caer. No culpemos al diablo. El diablo pone la tentación, pero tú decides dar el paso. Y Satanás no puede hacer otra cosa más que ponerte al pie del precipicio, pero tú eres quien se avienta. ¿Cuál es tu debilidad? Alguien dijo que las 3 mayores debilidades, hace poco lo dije, alguien dijo que las 3 mayores debilidades de los pastores son fama, las 3 con F, fama, finanzas y faldas. ¿Había oído ese mal chiste? No generalice, por favor, eso sí, no generalice. ¿Sabe por qué anoté esto aquí? No por hablar de mí, sino por hablar de que yo podría decir eso respecto a todos los hombres. Y podría ser cierto. Yo tengo debilidades, hermanos, por supuesto, como ustedes. ¿Cuál es la tuya? Quiero decirles 3 cosas y orar, hermanos. Primero que les quiero decir, la realidad de la carne. Ese es mi primer punto, así se llama, la realidad de la carne. A la debilidad humana la Biblia le llama carne. Rápido, todos, Romanos 7, por favor. Romanos 7, a partir de ahorita vamos a mover Biblia. Ya estuvimos un buen rato escuchando parte del mensaje. Ahora quisiera que me ayudaran a leer algunos versículos. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Y les pido a todos que hagan las búsquedas de las citas. Nadie se quede con Biblia cerrada, y si es posible o necesario compartir su Biblia con alguien, hágalo. Todos, por favor, Romanos 7:18. ¿Qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. A ver. Barajémela más despacio. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice después? No mora el bien. Ahora Pablo está diciendo que él tenía algo. ¿Qué es lo que él tenía? Dice, en mí, en mi carne. Hermanos, la carne es una naturaleza que todo ser humano posee. El apóstol Pablo se refiere a ella en su propia persona. Mírelo otra vez, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué quiere la carne, hermanos? El pecado. ¿Qué quiere la carne? Satisfacer sus deseos. ¿Qué quiere la carne? Muy fácil, pastor. La carne quiere lo opuesto al espíritu, así es. Y el espíritu quiere lo opuesto a la carne. Escucha esto, mi primer punto se llama la realidad de la carne. La Biblia enseña que tú y yo tenemos una naturaleza que la Biblia le llama naturaleza pecaminosa, pero también le llama carne. Escúchalo, carne. Del griego sarx, la palabra sarx. Y quiero que entendamos que cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de esta piel, de nuestra piel. No está hablando de nuestro cuerpo. A veces entendemos nuestra carne. Se refiere a nuestra piel, al pellejo, ¿verdad? A la pancita, al cuerpo, a la espalda. No. Cuando la Biblia dice carne, se refiere a la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Aquella naturaleza que está inclinada ¿a qué?
A pecar, gracias, que está inclinada al mal. Por eso Santiago dice las siguientes palabras en capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la carne, que también se le llama concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, diga fuerte lo que sigue del texto, hermano. Yo digo lo anterior y usted lo termina, pero fuerte. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ay, mi carne le llama eso. Ay, mis ojos quieren ver eso. A mi carne le gusta eso. Y no te estoy refiriendo a esta carne, sino a tus deseos pecaminosos. Hermanos, es una realidad, déjame decírtelo tal cual. Usted tiene deseos de la carne. Ah, pastor, soy un hombre de 50 años. Hay hombres de 50 años y todos tienen deseos de la carne. Algunos dicen, esos de los deseos de la carne es para jovencitos. Jovencitos, ¿verdad? De 15, dice, ellos son los que andan ahorita con las hormonas, ¿verdad? Para arriba y para abajo. ¿Sabías que la Biblia no hace distinción en cuanto a concupiscencia? Todos poseemos, dijo el otro, concupiscencia. La realidad de la carne es que se encuentra en cada uno de nosotros, se halla en todo ser humano que nace. No hay quien se escape, hermanos, por favor, Romanos 3, atrasito, rápido, Romanos 3, 1 o 2 páginas atrás, no cierre su Biblia. Hágase el hábito de tenerla abierta y buscar los pasajes que vamos leyendo. Romanos 3:10. Todos, por favor. Romanos 3:10 en adelante. Yo le digo dónde parar. 3:10. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de ácido hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hasta allí, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que hay gente buena o no? A ver, los que lo leyeron, ¿hay gente buena o no? ¿Qué dice? No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquellos que se van por la vida diciendo, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy bueno. ¿Por qué eres bueno? Porque no soy tan malo. Ah, entonces sí eres malo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Escuche este texto que es de mis preferidos del Antiguo Testamento. No lo busque, pero es Eclesiastés 7:20. Escúchelo, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Vuélvalo a escuchar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué es esto? Sencillo, porque todos tenemos la naturaleza carnal o pecaminosa. Escuchen esto, hermano, esto es interesante, me lo han preguntado, por favor atiéndelo. Aún después de recibir a Cristo, seguimos teniendo las debilidades de la carne. Y eso tenemos que entenderlo. Aún después de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, aún después los deseos de la carne vendrán. Si alguno decía, es que yo ya recibí a Cristo, ahora me salieron, no sé, de alguna manera, aureola, alas, ¿verdad? Ropa blanca, cinturoncito dorado, ¿verdad? Y ando por la vida diciendo aleluya, hosana. Y nunca más voy a cometer pecado. ¿Sabes qué? Estás equivocado, porque aún después de recibir a Cristo, te vendrán deseos de la carne o deseos pecaminosos. Pedro era un creyente, más que usted y que yo, y se durmió ante la orden de Cristo. Aún después de recibir a Cristo, hermanos, no significa, si tú pecas después de recibir a Cristo, no significa que no eres salvo.
entiéndelo, sino que luchas y lucharás con esos deseos de la carne. Yo lucho, hermanos. No hay día que yo no luche con algún deseo de la carne. Pastor, ¿tú? Sí, yo. ¿Y sabe quién más? El apóstol Pablo. Porque él dijo, lo que hago no lo entiendo. Pues lo que quiero no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Eso es Romanos 7. Yo, hermanos, tengo debilidades como ustedes. Tengo luchas como ustedes, pero en esas luchas Cristo nos da la victoria. Y aunque eso es el final del tema, no quiero callármelo. Cristo es el que nos da la victoria sobre toda lucha de cualquier debilidad en nuestra vida por nuestra carne. Hermano, por favor, no te creas Superman. No te creas Superman. Es decir, ¿no fue Pedro el que se creyó Superman? Yo nunca. Hermano, cuida tu matrimonio, no vaya a ser que te diga, ay, pastor, ¿qué pasó? Me está ofendiendo. Yo nunca voy a engañar a este capullo de flor que Dios me dio. Véalo, pastor, ¿cómo lo voy cómo le voy a hacer infiel a este pedacito de cielo? Y sí, luego ese pedacito de cielo, él se encontró a un pedazote de cielo y le fue infiel. Así que cuidado con decir yo nunca, porque el que dice yo nunca es el que sigue en la lista. ¿No dice eso la Biblia? Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. El que dice, no, yo no. Sí, yo tomaba, pero hoy ya el alcohol ya, para mí es victoria, ya. Yo no voy a volver a caer nunca, ya. ¿Sabes qué? Vas a caer si te pones en esa actitud. Es una realidad de la carne, hermanos. Tenemos que entender que existe, que es real. Ahora, ¿sabe qué hacen muchos? Yo quiero hablar de esto, es importante. ¿Sabe qué hacen muchos cristianos? Cristianos. Soy débil, ni modo. Soy hombre, ¿o qué quieres? Que me venden los ojos y no vea a nadie. Fíjese, ¿qué está haciendo una persona así? Se está justificando. Escuche esto, hermanos, escúchelo por favor. Vivimos en el tiempo en que la gente justifica sus debilidades, sus pecados. Pues es que soy hombre, tengo necesidades y pues adulteré, ni modo, ¿verdad? Caí, soy débil, y vas por la vida cayendo y diciendo soy débil. Qué patraña de mentira, hermanos. Porque en Cristo hay poder y fuerza para vencer cualquier debilidad de la carne. Pero tenemos que entenderlo, verlo y creerlo y para vivirlo. De que en Cristo hay victoria de cualquier debilidad de la carne. Hay gente, hermanos, yo entiendo que seamos débiles. Comprendo, pero no justifico. ¿Ve la diferencia? Comprendo, pero no. Y yo le invito a usted que no se justifique. No es excusa. Pedro, dice la Biblia que cuando Cristo lo confrontó y le dijo, Pedro, no pudiste velar conmigo ni una hora. Ya no les pregunté en el pasaje. Pero ¿qué dijo Pedro, hermanos? ¿Qué dijo Pedro? Cuando Cristo le dice, no habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Qué respondió Pedro? A ver, hermanos, los que leyeron. ¿Qué dijo Pedro? Mi esposa va a responder. ¿Qué dijo Pedro? Nada. Así era para que despertaran 25 que ya se estaban yendo. ¿Sabe qué dijo Pedro cuando Cristo le dice, no has podido velar conmigo ni una hora? ¿Sabe qué respondió Pedro? Nada. El Evangelio según San Lucas dice que no sabían qué responderle. ¿Sabe que hoy, perdóneme hermano, perdóneme la frase, no es ofensiva, no la digo en tono ofensivo, Dios lo sabe, pero ¿sabía que hoy somos más sinvergüenza que en tiempos de Pedro? Porque hoy pecamos y nos damos el lujo de justificarnos y poner excusas. Pedro al menos cayó, su maestro lo regañó, pero él se quedó callado. Y hoy, actualmente, desobedeces, caes por tu debilidad, se te confronta y ¿qué? ¿Pero qué? ¿A poco tú no caes? No, yo caí porque ni modo, soy débil y tengo justificación. Además otros hacen cosas peores y no les dices nada. ¿Por qué me dices? Y ahí viene la justificación. Mira, hermanos, si
si los pastores nos pusiéramos a hacer un libro de todas las excusas que hemos oído en la vida, ¿verdad? O sea, haríamos un librote, en serio, hermanos, de excusas y justificaciones. No asistí al culto porque me sentía mal. ¿Y por quedarte te ibas a sentir bien? Es más, yo he visto hermanos que se sentían mal, vienen al culto y salen mejor. Yo he predicado mal, enfermo. Perdóneme, hermano, otra vez, pero yo he predicado hasta con dolor estomacal que me obliga a ir continuamente al baño. ¿Y no se puede estar aquí? Claro que se puede. No asistí al culto porque me sentía mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Que tu salud es más importante que Dios. Qué curioso, porque según la Biblia, Dios es quien te da la salud. No leí mi Biblia porque tenía sueño. Mire, no leí mi Biblia porque tenía sueño. Pero cuando estabas viendo el teléfono, no sé por qué no tenías sueño. Y solo tomaste la Biblia y parece que te hicieron ¿verdad? Y te empezaron a brincar borreguitos allá enfrente. No oré porque no me dio tiempo. No oré porque no me dio tiempo. Mira, hermanos, si aplicáramos estas excusas a otros terrenos, como por ejemplo al trabajo, ustedes no los perdonan. No asistí al trabajo porque me sentía mal. Ah, claro que van, aunque te sientas mal, porque si no te va a costar 300 o 400 pesos o más. No chequé mi WhatsApp porque tenía sueño. Por favor, 4 de la mañana y estás subiendo estados. Tú no, en otras iglesias. Tú no, otras iglesias. Ya no vi la película que me gustaba porque no me dio tiempo. Fíjate, si aplicaras esas excusas a otros terrenos, fíjate qué mal estamos. Tan real es la debilidad de la carne, hermanos, que la Biblia nos dice que tiene deseos, tiene obras de la carne. Rápido, hermanos, Gálatas 5, tenemos que ir a ese pasaje. Vaya conmigo, por favor, Gálatas 5. Gálatas 5. Ese pasaje es conocido como los deseos de la carne. Gálatas 5, por favor, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Los que ya llegamos a Gálatas 5, 16 y 17, leámoslo todos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se fija que dice que la carne tiene deseos, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos. Ahora, no hay tiempo para estudiar, pero le voy a mostrar algo que se tiene que analizar bajo estudio de la palabra de Dios. Dice el 16 que no satisfagamos los deseos. Ahora, brínquese por favor al versículo 19 y léalo bien fuerte. Arriba decía de los deseos de la carne. ¿Qué dice en el 19? Bien fuerte. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dígalo fuerte, no heredarán el reino de Dios. Ahora mire, en el 16 decía los deseos de la carne. En el 19 ya no habla de deseos. ¿Cómo dice ya en el 19? Las obras. Los deseos de la carne producen obras. Tú puedes tener deseos acá, carnales. Y cuando los llevas al acto, la Biblia dice obras de la carne. Pueden estar aquí tiempo sin que las lleves a cabo, y desde que están aquí ya son pecado esos deseos, pero cuando los llevas al acto, ahí te da una lista de quién sabe cuántas cosas, donde pone la borrachera, la orgía, el adulterio, al ladito de la blasfemia, de la mentira, porque todos esos son
pecados en el mismo nivel o plano. Por tanto, hermanos, la Biblia es clara. Tú tienes deseos de la carne. La carne desea. Pero la carne, hermanos, no tiene que vencer sobre nosotros. Cuando viene un deseo y yo no le doy cabida a ese deseo, entonces lo venzo en el poder de Dios, y así cada vez que me venga. Esos deseos de la carne producen obras, y ninguna, hermanos, de las obras de la carne nos produce algo bueno a nuestra vida. Al contrario, trae destrucción. Por favor, hermanos, ¿qué trae la fornicación? ¿Qué trae los pleitos? ¿Qué trae las iras? ¿Qué trae las borracheras? ¿Qué trae las envidias? No me diga que familias felices. ¿Qué trae, hermanos? Destrucción, amargura, divisiones, pleitos generacionales entre familias. Nada de lo de la carne trae ni produce algo bueno, hermanos. Así que si usted se dedica a la carne, a complacer la carne, y le da vuelo y lacha a su debilidad de la carne, escucha esto, no espere que le salgan rosas en su vida. Porque es como sembrar espinos y esperar que broten rosas. Van a brotar espinos, carne. Quiero hablarle algo más, hermanos. No solo de la realidad de la carne. Voy rápido. Sígame, por favor. Regáleme escasos 10 minutos y cierro. Número 2, segundo punto que traigo, se llama el peligro de la carne. No solamente la realidad de la carne, de esas debilidades que existen, que son reales, sino ahora el peligro que trae el dejarnos llevar por las debilidades de la carne. Hermanos, mi deber es advertirle que si deja actuar a la carne en usted, si le da espacio libre a sus debilidades, está viviendo en peligro. Y el desastre vendrá de forma inminente. Vamos a dejar que la Biblia hable en 3 pasajes. Primero, hermanos, Juan 6, por favor, vamos para allá. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan 6, atienda la palabra, nos quedan como 10 minutos. No hay partido de la selección, ¿o sí? No hay. Entonces atendamos esto, hermanos. Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, 63, versículo 63. Juan 6, 63. Todos lo vamos a leer, si son tan amables. Juan 6, 63. ¿Qué dice conmigo? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice de la carne ese texto, hermanos? Analícenlo. ¿Qué dice de la carne? Que para nada aprovecha. En otras palabras, la carne no deja nada bueno, no sirve para nada, no te produce nada bueno. ¿Se fija, hermanos? Hay un peligro. La Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Por tanto, hay un peligro si tú te dejas gobernar por la carne. Romanos 8, vamos rapidito. Romanos 8, búsquelo por favor. Romanos 8:6. Y luego leemos 8:8. Primero Romanos 8:6. Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 6. Acompáñenme, hermanos, en la recta final del tema. 8:6, ¿qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Qué precioso texto. El ocuparse de la carne es, ¿qué produce, hermanos? Muerte. ¿Quieres andar controlado por tu carne? La Biblia dice que te vendrá muerte. Y no estar diciendo precisamente que te vas a morir, sino estar hablando de consecuencias destructivas y que en su extremo sí hasta te podrías morir. Ocuparse de la carne es muerte, pero ¿qué dice del Espíritu en ese versículo? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Ahora brínquense al versículo 8, allí mismo, 8:8. ¿Qué dice? Bien fuerte todos. Y los que viven según la carne, ¿qué, hermanos? No pueden.
Aquellos que dicen, yo estoy bien. Voy al templo una vez al mes. Nada más me tomo mi copita social, mi cigarro de la ansiedad, 2-3 veces al día, pero nada más. Golpeo a mi esposa, pero poquito, porque se lo merece, ¿verdad? A mis hijos no los atiendo, pero les doy todo, ¿verdad? Lo que les falta. Soy un hombre bueno, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Y los que viven según la carne no pueden. No estás agradando. ¿Por qué? Porque a veces personas se creen buenas y dicen, yo estoy bien con Dios. Y le compartes de la vida. Oye, mira, tú necesitas de Cristo, recibe. Pero yo estoy bien. ¿Sí? Y se me imagina como, ¿han visto esas películas de antaño del el barco clásico en el océano? Y esa tabla que ponían, ¿se acuerdan? No sé cómo se llamará, de donde tenían que aventarse aquellos que castigaban, que los amarraban, o a veces hasta con una espada los iban empujando, ¿sabe de lo que estoy hablando? Para finalmente tirarlos hacia el océano y abandonarlos allí. Así siento, hermanos, cuando dejamos que la carne nos gobierne, cuando dejamos que la carne haga estragos en nuestra vida, nos va empujando. Lo que te gusta, lo tuyo, lo que te agrada, tu debilidad, los muchachos, las muchachas, tus emociones, satisfacer tus emociones, tu carne. Ahí estás, hasta que finalmente caes al océano. Y dice la Biblia que los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. Vivimos en un mundo lleno de ofrecimientos a la carne. ¿Se ha dado cuenta que al mundo no le importa tu espíritu? Miren lo que me encontré, hermanos, meditando en esto. Esto para mí es una joya. ¿Sabían que la iglesia es el único lugar público en el mundo donde se atiende el espíritu de las personas? Piénsenlo. La iglesia correcta, bíblica, la iglesia de Cristo, la verdadera, es el único lugar público en el mundo donde se atiende al espíritu. Usted va al banco y le atienden dinero. Usted va al doctor y le atienden el cuerpo, la salud. Usted va a cualquier otro lugar y le atienden alguna necesidad física, material, emocional, ¿verdad? De cualquier índole. Pero la iglesia es el único lugar donde Dios trata con nuestro espíritu. Qué interesante. El peligro de la carne es que vivimos rodeados de ofrecimientos a la carne. Y estar aquí, hermanos, es el mejor refrigerio para toda la semana. Qué precioso es reunirnos. Actuar en la carne es peligroso. Dejarse llevar por tus debilidades es peligroso. Mira, hermano, ya por favor, entiéndelo. Si le das a elegir a tu carne siempre va a elegir mal. Si le das a elegir a tu cuerpo, a tu carne, a tus deseos, siempre van a elegir mal. No puedes basar tu vida cristiana en la carne. Confiar en la carne es como sostenerse de un bastón quebradizo. Siempre se va a romper. No podemos confiar en la carne y sus debilidades, hermanos, solo pueden ser vencidas por alguien que es más poderoso que tú y que yo. Ese es nuestro Dios. Es preferible, escuchen esto, hermanos, quizás no les va a gustar, pero es cierto. Es preferible estar con el cuerpo débil y el espíritu fuerte que con la carne satisfecha y caer en tentación. Otra vez ahí le va, porque escúchelo. Es preferible estar con el cuerpo débil y el espíritu fuerte que con la carne satisfecha y caer en tentación. Ejemplo, Cristo en Mateo 4, 40 días y 40 noches de no haber. ¿Cómo estaba físicamente? Débil, pero espiritualmente fuerte. Algunos de nosotros estamos fuertes y espiritualmente débiles. Descuidar el espíritu es fatal. ¿Se acuerdan de David y Betsabé? Una tarde le costó al rey David con su pecado con Betsabé. Una tarde echar su vida a perder, dañar su familia, dañar su hogar y dañar a todo el reino de Israel.
Una tarde. Algunos dirán, sí, por esa Betsabé. No, ya lo vamos a estudiar. No fue culpa de Betsabé, ella tuvo su parte. Pero David tuvo la suya. ¿Y sabes qué fue eso? Descuidó su espíritu David. Se abocó a la carne y vino el fruto de la carne. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por la carne, arruinamos muchas cosas. Por eso debemos, hermanos, leer la Biblia cuando tenemos ganas y cuando no también. ¿Lo escuchas, hermano? Por eso debes leer la Biblia cuando tienes ganas y cuando no también. Por eso debes reunirte como iglesia cuando te nace y cuando no. Cuando tienes ganas y cuando no. Cuando estás fuerte y cuando no. Por eso debes orar cuando estás bien o cuando estás mal. Porque no depende de la carne, nuestro espíritu, hermanos, debe estar ferviente, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es la débil. Hermanos, yo le pregunto antes de ir a lo último, ¿cómo le ha ido cuando la debilidad humana le ha derrotado? ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿Cómo le ha ido? Recuérdenlo, por favor. ¿Cómo te ha ido, joven, señorita, varón, hermana? ¿Cómo te ha ido cuando le has dejado a la carne encargarse de tu vida un momento? Escucha Eclesiastés 10.1, escúchalo, Eclesiastés 10.1. Las moscas muertas hacen heder, apestar, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice Salomón, una mosca que cae en un perfume lo echa a perder, lo apesta. Escúchalo otra vez. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Saben qué me separa a mí del fracaso, hermanos? Una caída. Con una mosca muerta que yo permitiera en mi vida, un pecado pequeñito, y que yo no confesara y que yo no atendiera, con una tengo para caer y azotar hasta el piso. ¿Y sabe qué? Y usted también. Las moscas muertas, pequeñas cosas, echan a perder nuestra vida. ¿Cómo te ha ido cuando la debilidad humana te derrota? Y cierro con este tercer punto, hermanos. Mi tercer punto se llama la victoria sobre la carne. Tenemos que terminar así. La realidad de la carne, el peligro de la carne, pero la victoria sobre la carne. Es posible vencer la carne, hermanos. ¿Amén? Es posible vencer esas debilidades. Entiéndalo, créalo, no estamos destinados a ser esclavos de la carne. Ay, pero es que mis pasiones me jalan, pero es que mi corazón me dicta, pero es que sí, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no eres esclavo, porque Cristo dijo que cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Entonces no estamos ya esclavos a la carne. Podemos vencer la carne con el poder de Dios y ya no vivir como derrotados. ¿Ha visto a cristianos derrotados? Yo veía cristianos derrotados. Hoy veo a varios cristianos victoriosos, pero cristianos derrotados, no, pues otra vez caí, lo mismo, la misma piedra, otra vez, igual, qué triste. Creo que no vale la pena ser cristiano, creo que todo es lo mismo, creo que si me fuera de la iglesia, todo sería igual o mejor. Y ahí empieza, ¿verdad? La tentación también alejada. Son cristianos derrotados que viven en derrota porque no han creído que en Cristo hay victoria sobre esas debilidades de la carne, sea cual sea. Y podemos aprender a vivir victoriosamente. La carne puede ser sometida. Hermanos, ahora cierro así rapidito para orar. Mire, si yo le dijera que hay 3 claves para vencer la carne, ¿me lo creería? Y mire, no son 20, no son 45, no son 7 claves, son 3. Tan sencillo que hasta podemos salir de este lugar habiéndolas memorizado. 3 claves para vencer la carne, no de mi manga, de la Biblia. Y son 3 para que sea fácil recordar. Número 1, primera clave para vencer la carne, nada nuevo, pero es verdad. Número 1, oración continua. Anótelo, hermano, los que están anotando. Oración continua. Versículo
Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis. Ahí está, Cristo nos está diciendo qué hacer para vencer la carne y no entrar en tentación. Pero como no oramos, o cuando oramos como oramos una vez a la semana, pues por eso caemos, hermanos. No, yo sí oro, no hay día que no ore. Oro por la comida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta comida, gracias a los pobres, a los viudas, a todos los que necesitan en el nombre de Jesús. Amén. Y esa fue su oración más larga. Hermanos, número 1, para vencer la carne, la primera clave es oración continua. Pablo dice, orad sin cesar. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de orar? Pecas, porque orar es un mandato de Dios y dejar de orar es pecado. Primero, oración continua. Si cuando viniera la tentación a tu carne, tú oraras, el final de esa historia sería distinta. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sería distinto. Oración continua. Número 2, segunda clave para vencer la carne. Contacto continuo con la palabra de Dios. Contacto continuo con la palabra de Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Repito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hermanos, pensar en la palabra de Dios, tener contacto continuo con la Biblia, no que se duerma sobre ella, sino de que la leas, la medites. Tener contacto continuo con ella es la estrategia, la clave al lado de la oración que nos ayuda a vencer las debilidades de la carne. ¿Cómo se defendió Cristo cuando vino Satanás a tentarlo? ¿Cómo se defendió, hermanos? Con la palabra de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué citó Jesucristo? ¿Frases bonitas del internet? ¿Qué citó Cristo, hermanos? La palabra. No citó un poema. A ver, Satanás, ahí te va, ¿verdad? Un poema para evadirte. Cristo citó la Biblia. Cristo no se puso con Satanás. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No, eso no es. Es con la palabra de Dios. Cristo dijo, escrito está. Pablo dice en Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está, un contacto continuo con la palabra. Nos ayuda, hermanos, a estar fuertes. Le voy a dejar una tarea, hermanos. Mire, se las digo desde ahorita que están lúcidos todavía. Escuche. Si usted esta tarde, yo espero, es mi anhelo, sale de este lugar sabiendo cuál es su debilidad o sus debilidades que tiene que entregar a Dios y pedirle victoria sobre ellas, yo le voy a dejar una tarea. Que busque en la Biblia versículos que le ayuden como escudo cuando venga esa debilidad a su vida. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Versículos que usted diga, a ver, pues mi debilidad es que pues soy bien chismoso, ¿verdad? Soy bien chismoso. Pues entonces voy a buscar un versículo o varios versículos que me ayuden a recordar lo que debo hacer para no caer en ese pecado. Y si usted identifica sus debilidades y luego busca versículos que le ayuden a citarlos en el momento en que viene la debilidad, ¿sabe qué va a pasar, hermano? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a vencer tu debilidad con el poder de Dios y de su palabra. Una vez el hermano Henry, aquí está el hermano Henry, ¿dónde está el hermano Henry? Ahí está el hermano Henry. Una vez el hermano Henry me hizo una pregunta y desde entonces la he meditado y hoy quiero sacarla, hermanos. Hermano Henry me dijo en buen son, me dijo, pastor, ¿por qué tenemos 2 cultos el domingo? ¿Por qué 2? Así me hizo. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? Me dijo, ¿por qué 2 cultos? En buen son, ¿verdad? Y con confianza que nos tenemos. Hoy le tengo la respuesta, hermano Henry, y a todos. ¿Por qué tenemos 2 cultos el domingo? Aquí le va.
Porque entre más tiempo estemos expuestos a la palabra de Dios, más fortalecidos estaremos para vencer. Por eso la insistencia que no falte. Por eso la insistencia a su tiempo de devoción personal. Por eso la insistencia que olvídate del trabajo, ven a los cultos por el amor de Dios, porque entre más tiempo pases expuesto a este bendito libro, más fuerte estarás para resistir la tentación, las debilidades y los ofrecimientos que vengan a tu carne. ¿Cuántas claves llevamos para vencer la carne, hermanos? ¿Me dice la primera? Oración continua. Número 2. Contacto continuo con la palabra de Dios. Y tercero y último, la llenura del Espíritu Santo. No hay a dónde más ir, hermanos. Estos tres son la clave para vencer la debilidad de la carne, cualquiera que sea. La llenura del Espíritu Santo. Voy a citar nada más los textos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, o sea que viven conforme al Espíritu. Efesios 5:18, que fue uno de los primeros versículos que yo me memoricé como a los 6 años, cuando un grupito de hermanos iba hasta la casa de mis papás a darnos el discipulado, hace como 20 y tantos años. ¿Sabe lo que dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y yo cuando me lo aprendí, cuando tenía 6 años, dije, ese versículo habla del alcohol. ¿Y yo qué? ¿A mí qué? Yo ni tomo, ¿verdad? ¿Por qué me hacen memorizar? Porque me lo hicieron memorizar en el discipulado. ¿Por qué me hacen memorizar un versículo que habla del alcohol si yo tengo 6 años? Hasta que ya de grande entendí, porque los que me discipularon no me lo explicaron, ¿verdad? Pero los de nuestra iglesia explican mejor el discipulado. Y ya de grande entendí y dije, es que ese versículo no está hablando del alcohol. El énfasis no está en el alcohol. El énfasis de ese versículo está en la llenura del Espíritu Santo. Y que cualquier cosa es secundaria, pero si somos llenos del Espíritu Santo, podremos vencer cualquier debilidad y ofrecimiento a la carne. ¿Qué es la llenura, pastor? ¿Es hablar en lenguas? No, la Biblia dice que no. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Tumbar gente? No. ¿Echarse para atrás? ¿Aventarlos? ¿Cantar? ¿Levantar las manos? No. La Biblia enseña que la llenura del Espíritu Santo es vivir controlado por el Espíritu Santo. De modo que puedes manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando una persona está viviendo bajo el control del Espíritu Santo, va a manifestar eso. Y no estoy diciendo que vivir bajo el Espíritu Santo es estoy haciendo lo del Espíritu. No, es tu vida, pero sometida al Espíritu Santo, haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Oración continua, contacto continuo con la palabra de Dios, y quedó una tarea, y la llenura del Espíritu Santo. Puestos en pie, hermanos, con Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Por favor, póngase en pie con esa cita para terminar orando. Gálatas 6:8. Y cerramos con este texto. Todos juntos, Gálatas 6:8, a modo de conclusión. Gracias por su fina atención a la palabra. Leamos, por favor, Gálatas 6:8. ¿Qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, ¿estás luchando con alguna debilidad? Yo también. Identifícala, ponle nombre, entrégasela a Dios. Pídele que te ayude a vencer continuamente esa debilidad. Con Cristo es posible. Ora continuamente, ten contacto con su palabra y busca llenarte todos los días del Espíritu Santo. Solo así, con estos principios bíblicos, vamos a poder vencer la debilidad de la carne. Hermanos, cuando la debilidad
humana nos vence, gracias a Dios, hay victoria en Cristo. Vamos a orar.